45 y más Radio y TV. Un estilo diferente. Un espacio dedicado a tu personalidad. Arte, política, literatura, cine. 45 y más Radio y TV. Tu espacio donde se dice lo que se piensa. Este programa no está realizado por psicólogos, tampoco pretende dar consejos y mucho menos soluciones a problemas. Su única intención es mostrar una parte de las diferentes situaciones por las que hemos pasado en esta vida, los que ya nos encontramos alrededor de los 50 años de edad. Este programa está patrocinado por Hamburguesa Brontos, Cancún y Playa del Carmen, México. Ironwood Flooring and Decking, Ottawa, Canadá. Lave Leve Itapema, Brasil. Nunca vi un animal salvaje sentir autocompasión. Un ave caerá muerta congelada de la copa de un árbol sin nunca haber sentido autocompasión. B.H. Lawrence. La vida a veces puede ser complicada o un tanto difícil. Y sí lo es. En ocasiones los problemas se salen de nuestro control y pueden dejarnos en un mundo de sentimientos encontrados. Desde sentirnos derrotados, frustrados y enojados, por las penas y infortunios. Pero sentir pena por uno mismo nunca ha resuelto los problemas. Autocompasión. Mi nombre es Salvador Ramos y esto es A Mitad de Camino. Experimentar dificultades es inevitable. Muchas de las circunstancias de nuestras vidas no son de nuestra elección, sino que provienen de innumerables factores sobre los que tenemos poco o nada de control. Y nos toparemos con fracasos, pérdidas, cometeremos errores, descubriremos nuestras limitaciones y veremos la caída de nuestros ideales. Al sentirnos indefensos e incapaces de cambiar las situaciones, como primera reacción nos culparemos a nosotros mismos. Culparemos a los demás, a la vida, a la suerte, a Dios, etc. Acabaremos autocompadeciéndonos. A esta edad sabemos que es como cualquier otra emoción, que tiene aspectos positivos y negativos. Comencemos con el lado positivo. Disminuye el dolor y evita que nos autodevaluemos, el impacto de la culpa, pero es momentáneo y no nos ayudará a largo plazo. Algunos entendimos que tener compasión por uno mismo realmente no es muy diferente de tener compasión por los demás. La compasión implica sentirse conmovido por el sufrimiento ajeno. Nuestro corazón responde a su dolor. Nace el deseo de ayudar a la persona que sufre de alguna manera, con calidez y cuidado. Ofrecemos comprensión, bondad, entendimiento cuando fallan o cuando cometen errores. En lugar de juzgarlos con severidad, sentimos compasión por ellos, y no mera lástima. Aprendimos el significado de la experiencia compartida. La autocompasión es actuar de la misma manera hacia nosotros mismos. Cuando estamos atravesando por un momento difícil, cuando fallamos, en lugar de simplemente ignorar el dolor, lo que hemos de tender a hacer es ser amables con nosotros mismos, especialmente cuando nos enfrentamos a experiencias dolorosas. Es decir, en lugar de ignorarnos, o lo que es peor, juzgarnos y criticarnos sin piedad por nuestras deficiencias. Implica reconocer que el sufrimiento y la inadecuación personal son parte de la experiencia. Entendámoslo de esta manera, es algo que todos pasamos, en lugar de que solo me pasa a mí. Anuncia tu negocio con nosotros. Recuerda que al estar promoviendo tus productos o servicios, también estás apoyando a nuestra asociación civil para que podamos continuar promoviendo la cultura de inclusión y el no a la discriminación laboral por edad. Movimiento 45 y más. Estás escuchando A Mitad de Camino. Cuando las cosas no van exactamente como queremos, cuando algo se nos quita o se nos niega, aun cuando luchamos en contra de todas las adversidades, la realidad nos golpea y suele venir acompañada de un sentimiento irracional pero penetrante de aislamiento. Es como si yo fuera la única persona que sufriera o cometiera errores. Sin embargo, la propia condición de ser humano significa que uno es vulnerable e imperfecto.
Por lo tanto, también significa reconocer que los pensamientos, sentimientos y acciones se ven afectadas por factores externos. Al reconocer nuestra interdependencia esencial, los fracasos y las dificultades de la vida no tienen por qué ser tomados como algo personal, sino que se pueden reconocer y admitir sin prejuicios, con compasión y comprensión. Aprendimos que la parte difícil del lado positivo era tener un enfoque equilibrado sobre nuestras emociones negativas, para que los sentimientos no sean suprimidos ni exagerados. No se puede ignorar el dolor, lo aprendimos, pero tampoco se podía sentir compasión por ello al mismo tiempo. Entonces, cuando de verdad lo comprendimos fue cuando colocamos nuestra situación en una perspectiva más amplia y fuimos más receptivos. Entendimos que nosotros somos el problema, pero también la solución. Continuemos con el lado negativo. Es el que impide que veamos el problema en toda su magnitud. Se enfoca en solo una pequeña parte del problema y no le vemos todas las diferentes soluciones que podemos utilizar. Y nuestra autoestima a la baja, siendo este uno de los mayores obstáculos. Cuando creemos que nosotros tenemos poco o ningún control sobre lo que nos sucede, que el mundo y o los demás se aprovechan de nosotros o nos causan daño, acabamos sintiéndonos incapaces y desempeñando el papel de víctimas. Algunos comenzamos a tener periodos de depresión, aislándonos de la gente, y eso nos impide resolver nuestros problemas, porque nos mantiene cerrados y centrados en nosotros mismos, con un sentimiento que nos hace sufrir, sentir débiles, menos valiosos, incapaces de enfrentarnos al mundo que nos rodea, que luchamos y luchamos y no logramos mejorar o resolver nuestra situación, que algo nos frena a lograr aquello que deseamos, impide que nos responsabilicemos de lo que nos sucede y que actuemos. En la desesperación comenzamos a culpar a los demás. Son ellos los que pueden y deben hacer algo para mejorar nuestra situación, y tratamos de presionarlos o manipularlos, con lo que surgen nuevos conflictos. Nos paralizamos porque sentimos que no podemos hacer nada al respecto, ya que no tenemos ni la capacidad ni el control necesario para resolver la situación. Y ya no importa cuál fue la causa inicial, sin darnos cuenta de que dichas limitaciones están causadas por la misma autocompasión. Cuando dejamos de tratarnos como víctimas de la mala suerte y comenzamos a hacernos cargo de nuestra realidad, cuando recordamos que nos hemos mantenido de pie en todos los eventos dolorosos de nuestro pasado, que estamos de pie ahora, que podemos enfrentar cualquier adversidad que venga para estar de pie en el futuro, entonces comenzamos a dejar de ser víctimas. Três coisas em demasia e três coisas em falta são perniciosas aos homens: falar muito e saber pouco, gastar muito e possuir pouco, estimar-se muito e valer pouco. Lave e Leve, Itapema, Brasil. Estás escuchando A Mitad de Camino. Todos hemos sufrido y todos hemos fracasado, pero la autocompasión también surge de sentirse pobre por dentro, como si no tuviéramos nada que ofrecer. Nuestro enemigo es la apatía. Se dice que la miseria trae más miseria, y solo la acción puede llenar este sentimiento de vacío. Si miras con atención hay inspiración a tu alrededor para ayudarte a escalar y salir de esa pendiente resbaladiza que es la miseria. Es importante reconocer que como personas estaremos decepcionados de vez en cuando, y eso está bien. El desarrollo personal se trata sobre amar y aceptar quién eres, aunque falles, pero siempre hay que tener cuidado de no ser muy duros con la autocrítica. La vida puede ser dura, pero otra gente sufre infortunios de igual manera, y no solo sobreviven, sino que prosperan. Aprenden de sus experiencias, reúnen fuerzas y se ponen metas para su bienestar personal. La diferencia entre los que se autocompadecen y los que no, es que los primeros se dedican a ver todo lo malo que les ha pasado y no han podido evitar o solucionar. Los otros se enfocan en lo que quieren que les pase,
y en lo que necesitan hacer para lograrlo. Uno nunca debe compararse con los demás, salvo para imitar y prosperar. Necesitamos aprender a analizar las situaciones y nuestras habilidades de una manera diferente, encontrar inspiración a nuestro alrededor. Olvidar la actitud equivocada que aprendimos cuando éramos niños y estábamos realmente indefensos. Pero hoy ya no somos ese niño pequeño, vulnerable e indefenso. Hoy podemos cuestionar lo que se nos dijo y los modelos que tuvimos. Esta actitud puede ser el resultado de una realidad vivida. Cuando tenemos metas claras, podemos motivarnos con mayor facilidad y reconocer los pasos necesarios para lograrlas. Esto le da un sentido y un significado a nuestra vida. Nos proporciona la sensación de control y aumenta nuestra autoestima. El aspecto positivo todos los tenemos, simplemente no estamos acostumbrados a verlos o a reconocerlos. Las experiencias que vivimos, los ejemplos que recibimos pueden debilitar, eliminar o fortalecer nuestra actitud ante la vida. Recordemos que esta sensación no es el reflejo de la realidad actual, es el reflejo de nuestras vivencias. Veámoslo de esta manera. Esperar que la vida te trate bien por ser buena persona es como esperar que un tigre no te ataque por ser vegetariano. De Bruce Lee. Hamburguesas Brontos. Deliciosas desde la prehistoria. Ven y descubre las mejores hamburguesas al carbón. De Cancún, Playa del Carmen y Puebla. Estás escuchando A Mitad de Camino. Mostrar debilidad en la naturaleza es sinónimo de muerte. Un animal enfermo, joven, herido, viejo o aislado de los suyos será presa fácil para un predador. Paradójicamente, la persona más desprotegida tiene ventajas sobre quien aparentemente puede tener mayor ventaja. Salir victorioso siendo el más débil de la pareja, una situación interesante. Inconscientemente, quien juega el papel de la víctima cuenta con características muy particulares. Baja autoestima, viven atrapados en el pasado al cual nunca podrán volver a recuperar, y un futuro la mayor parte de las veces inalcanzable. Esperan llegar a ser alguien, pero en el presente no lo son. Son seres únicos que se sienten incomprendidos, sufriendo por tener en su contra hasta las cosas más simples de la vida, a veces hasta visualmente desprotegidos. Se comparan constantemente con todas las personas. Aparentemente no tienen ningún apoyo emocional, pues las demás personas no sufren como ellos. En fin, una persona sola frente al mundo. Mediante la máscara de la autocompasión, utiliza el chantaje emocional como recurso para poder influir en la persona amada. Y el otro, tratando de no sentirse culpable, ayudando a la víctima en todo lo que considera necesario. Cuidado. Podemos estar viviendo una mentira vendida en forma de culpa, con disfraz de autocompasión. El brindar ayuda un par de veces de forma desinteresada, llamémoslo altruismo. Pero con el riesgo de perder la vida tratamos de salvar a otra persona más de una vez en un río sin saber nadar. Mi tía la Prieta diría eso ya es ser. Buenas tardes. Aclaremos algo primero. Autocompasión o codependencia. La diferencia entre ambos conceptos es abismal. Una puede ser un estado momentáneo o una adicción, la otra una forma de vida, pero con características muy similares, más un plus, poseen un chantajismo nato. La lástima por uno mismo es uno de los narcóticos no farmacéuticos más destructivos. Es adictiva, da placer solo al momento y separa a la víctima de la realidad. Pero todos los chantajistas tienen rasgos en común, habilidades que alimentan su conducta de manipulación o extorsión. Se nutren no solo del miedo, de la culpa o de la obligación de la pareja. Para que la otra persona haga lo que desean, recurren a mostrarse indefensos y mártires de la vida. Así dejan de ver a la otra persona como lo que es, y pasan a verla como un mero instrumento al que pueden manipular para conseguir lo que desean, sin importarles cómo pueda sentirse esa persona. Para ellos es mucho más fácil dejarse llevar que hacerse responsables, y los medios para conseguirlos se los aportamos involuntariamente nosotros mismos. Sin darnos cuenta, en cualquiera que sea el caso, ya estamos dentro de la trampa. Tarde descubriremos que el verdadero débil éramos nosotros.
Somos de Quintana Roo. Suministro y asesoría en el uso de productos químicos para limpieza y mantenimiento. Contamos con una extensa línea institucional, papeles higiénicos, toallas y servilletas, entre otros. Atención especializada para industrias, hoteles y restaurantes. Ventas al mayoreo y menudeo con entrega a domicilio. Informes a los teléfonos 9981 92 95 88, 9981 73 81 08 y 914 0057. O contáctanos a insumosmexico@yahoo.com.mx. Poucos têm a humildade de saber ouvir, muitos só sabem falar. Quem escuta vai longe, quem só fala não vai a lugar algum. Estás escuchando A Mitad de Camino. Lucas era el tipo de persona que te encantaría odiar. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía: si pudiera estar mejor, tendría un gerente. Era un gerente único, porque tenía varias meseras que lo habían seguido de restaurante en restaurante. La razón por que las meseras seguían a Lucas era por su actitud. Él era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Lucas estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Ver este estilo realmente me causó curiosidad, así que un día fui a buscar a Lucas y le pregunté: no entiendo. No es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Lucas respondió: cada mañana me despierto y me digo a mí mismo: Lucas, tienes dos opciones. Hoy puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Y escojo la de estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo puedo escoger entre ser víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo escoger entre aceptar su queja o puedo sacarle el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil, protesté. Sí lo es, dijo Lucas. Todo en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas a cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Reflexioné en lo que Lucas me dijo. Poco tiempo después dejé la industria restaurantera para iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Lucas cuando tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar a ella. Varios años más tarde me enteré que Lucas hizo algo que nunca debe hacerse en un negocio de restaurante. Dejó la puerta de atrás abierta una mañana y fue asaltado por 3 ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo, resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con mucha suerte, Lucas fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 18 horas de cirugía y unas semanas en terapia intensivas, Lucas fue dado de alta aún con fragmentos de bala dentro de su cuerpo. Me encontré a Lucas 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba me respondió: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto. Contestó: lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta trasera. Cuando estaba tirado en el piso recordé que tenía 2 opciones. Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo?, le pregunté. Lucas continuó: los médicos fueron geniales, no dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi la expresión de la cara de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos: es hombre muerto. Supe entonces que debía tomar acciones. ¿Qué hiciste?, pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo. Respirando profundamente grité: sí, a las balas. Mientras reía les dije: estoy escogiendo vivir, opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Lucas vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendí que cada día tenemos la elección de vivir plenamente. La actitud, al final, lo es todo. La elección de elegir entre quedarte a llorar como víctima o continuar adelante es tuya.
negocio con nosotros. Recuerda que al estar promoviendo tus productos o servicios, también estás apoyando a nuestra asociación civil para que podamos continuar promoviendo la cultura de inclusión y el no a la discriminación laboral por edad. Movimiento 45 y más. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente. Estás escuchando A Mitad de Camino. Cuando me di cuenta que mi vecino no tenía pies, dejó de importarme no tener zapatos. Somos lo que pensamos y pensamos lo que somos. La vida cuesta y necesita de una lucha constante, lo que nos dará muchas veces fracasos y penas, pero muchas otras veces grandes alegrías y logros. Quien no se atreve a asumir los golpes de la vida, no crece, por lo tanto, no vive. El hombre es libre, así pues, responsable de cada una de sus decisiones. En medida que nos hacemos dueños de nuestra vida y nos responsabilizamos de las elecciones que hacemos en ella, tenemos real posibilidad de crecer y desarrollarnos plenamente. Si me permiten, quiero agradecer a toda esa gente hermosa de Brasil que a pesar de la barrera del idioma nos escuchan y siguen cada semana. A nuestra querida amiga y colaboradora de este programa, Sandra Yos. Muito obrigado por todo o apoio dado desinteresadamente. Y como siempre a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. No olviden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook 45 y más, radio y televisión por internet. Mi nombre es Salvador Ramos y esto fue A Mitad de Camino. Este programa está patrocinado por Hamburguesa Brontos, Cancún y Playa del Carmen, México. Ironwood Flooring and Decking, Ottawa, Canadá. Lave Leve Itapema, Brasil. Insumos de Quintana Roo. Suministro y asesoría en el uso de productos químicos para limpieza y mantenimiento. Contamos con una extensa línea institucional, papeles higiénicos, toallas y servilletas, entre otros. Atención especializada para industrias, hoteles y restaurantes. Ventas al mayoreo y menudeo con entrega a domicilio. Informes a los teléfonos 9981 92 95 88, 9981 73 81 08 y 914 0057. O contáctanos a insumosmexico@yahoo.com.mx. Lave e Leve Itapema, Brasil. Ven, anuncia tu negocio con nosotros. Recuerda que al estar promoviendo tus productos o servicios, también estás apoyando a nuestra asociación civil para que podamos continuar promoviendo la cultura de inclusión y el no a la discriminación laboral por edad. Movimiento 45 y más. Quintana Roo y Puebla, México. Hamburguesas Brontos. Deliciosas desde la prehistoria. Ven y descubre las mejores hamburguesas al carbón. De Cancún, Playa del Carmen y Puebla. 45 y más, radio y TV. Un estilo diferente. Un espacio dedicado a tu personalidad. Arte, política, Literatura. cine. 45 y más, radio y TV. Tu espacio donde se dice lo que se piensa.